justamente estábamos hablando del caso del doctor Miguel Oscar Bajac. Doctor Raúl Caballero, ¿cómo está? ¿Cómo está, Raúl? Un saludo a Perla, a tus compañeros y a la grata disposición de todos ustedes. Sí, estamos Sí. con Marcos Yo Benítez. Perdón, le perdón. Saludos a parezco Marco. lento a Perla, pero no soy Perla. No te preocupes. ¿Perdón? Doctor, ¿cómo va? Queríamos consultarte cómo va el juicio oral a Sí, Miguel Oscar Bajac. Inició el juicio al ex ministro de la Corte. así es. Hoy se dio inicio en tiempos regulares del enjuiciamiento del doctor Bajac y del señor Ramírez. A ver, y se presentaron cuestiones propias de la audiencia, algunos incidentes, una excepción de inconstitucionalidad que fueron resueltos por el Tribunal de Sentencia, rechazando digamos, el pedido de nulidad, dando trámite a la excepción de constitucionalidad y haciendo lugar a las inclusiones probatorias tanto de la Fiscalía como de la defensa. O sea, dentro del escenario usual de un juicio normal y de estas características. Doctor, ¿por qué pediste la Sí. nulidad de la acusación? Para saber los argumentos. Sí, cómo no. Lo que se pidió fue la nulidad de la autoapertura a juicio porque la ley que regula el procedimiento de audiencias telemáticas establece de que el abogado tiene que estar en presencia física de la persona representada. Al tiempo de la audiencia preliminar eso no aconteció y se explayó en términos de respuesta de que Bajac ejerció su autodefensa. La autodefensa es un derecho, no es una obligación, y no consta en ningún documento, porque eso no existió, de que él haya ejercido su autodefensa. Al contrario, todas las presentaciones, todas las actuaciones del doctor Bajac fueron con abogados de su confianza. Entonces, no se puede convertir en una obligación lo que es un derecho. Es decir, Bajac, usted está solo, acá está su abogado, entonces usted va a representarse a sí mismo, cuando que él nunca lo dijo. Y bueno, en definitiva, ese fue el argumento, y más allá del consentimiento que figura ahí en el acta, que tal cosa no existió, planteamos la nulidad porque la letra de la ley es clara en ese sentido. Entiendo. Y al final esto se rechazó, ¿por qué? Porque había ese consentimiento. Es claro, porque dicen que el doctor Bajac, como figura de la corte que fue, es abogado, entonces no necesita a alguien que le represente. Entonces, con esa declaración que él dio al tiempo de la audiencia preliminar, ya ejerce su autodefensa, pero no hay una manifestación en donde diga yo, Miguel Oscar, voy a defenderme a mí mismo. Entonces, ahí sí, digamos, se materializa ese derecho que tiene la persona de autodefenderse, y tal cosa es inexistente. Nunca pasó y lógicamente no está en el acta. Un tema bastante interesante para ver si resuelve la corte, Lo- dicho sea de paso. Claro, lo que pasa es que se confunde lo que es un derecho del imputado con un deber, con una obligación. O sea, el imputado puede defenderse si quiere en forma personal o si quiere con un abogado de su confianza, pero es al solo arbitrio o de acuerdo a la voluntad del imputado. No es que existe no es que existe una obligación de hacerlo de esa manera. Y él ya ejerció un derecho nombrando un abogado. Entonces, el hecho de que él esté solo no se puede convertir en un deber. Bueno, usted está solo, usted se defiende a sí mismo. ¿Por qué? Porque el artículo 17 habla de un derecho del imputado, no una obligación en estos casos. Claro. Y aparte hay que tener en cuenta ahí, el doctor ya tiene más de 75 años, él era de la sala civil, no es penalista, evidentemente. Y aparte, no hay peor defensa que defenderse a uno mismo. Para eso que vos contratás a alguien, porque aunque seas abogado, vos tenés así, ¿cómo se llama? Directamente intereses personales. Son otras pulsaciones que solamente un robot abogado podría poder contener y defenderse a sí mismo. ¿Por qué? Porque en definitiva no es normal que uno se defienda a sí mismo en este tipo de situaciones con los aditamentos que estabas comentando. Sí, es muy complicado estar en el papel de defendido, defensor, no sé, difícil es que confluya normalmente esa condición. Pero ¿qué pasó? Pero, Para sí, sacar en claro, ¿se ¿cómo no? rechazó eso, doctor?
Correcto, se rechazó el lunes, mejor el viernes, se van a plantear las reposiciones y vamos a ver qué dice el tribunal, o si no, el juicio continúa con la lectura de la autoapertura. Doctor, y con respecto a la sección de inconstitucionalidad, ¿contra qué norma te fuiste o por qué te fuiste? Mira, preferiría no contestarte eso porque eso fue presentado por el colega que representa al señor Rafael Ramírez. Ya, entiendo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una adhesión a eso y planteamos en concreto este incidente de nulidad y el de inclusión probatoria. Ya. ¿Y qué pruebas entraron, doctor? Son documentos médicos del señor Bajac, un adulto mayor, tiene 79 años, con hipertensión, diabetes, 2 operaciones del corazón, una en el Sirio libanés, que también deben tener una valoración por parte del tribunal porque hacen a las situaciones personales de él. Y también incluimos, y lo digo esto porque es un dato de público conocimiento, el caso del señor Rubén Villalba, que ya nos ha dejado, ya ha fallecido. Y en su momento también el fiscal Piñanes encabezó un procedimiento que logró la detención de él. Entonces, por el mismo tipo penal, un cohecho pasivo. Básicamente... Rubén Villalba te refería al fiscal. Al fiscal, sí, señor. Me acuerdo. Entonces, ¿qué pasó en ese procedimiento? Hubo también un ofrecimiento o un pedido, hubo un intermediario, ese intermediario recibió un sobre y se fue y le entregó a Rubén en el sitio. ¿Qué pasó ahora? Ahora, supuestamente, de acuerdo a la acusación, hubo un pedido o un ofrecimiento, aparece el intermediario y ahí se corta la cadena. O sea, ¿por qué la Fiscalía actuó de una manera, si tiene unidad de actuación y criterio de oportunidad, en el caso de Rubén y no llegó hasta el final, y en el caso del ministro Bajac no llegó hasta el final? Con un detalle, que el intermediario en el caso de Rubén fue una persona que en principio estuvo detenido 4 horas en la Fiscalía y después fue utilizado como testigo. Sin embargo, utilizando el mismo patrón de investigación, acá la Fiscalía, con bajísimos estándares de prueba, presenta un caso en contra de el ministro Bajac, que no hay una sola evidencia, no hay un solo audio, no hay una sola grabación con autorización judicial, sin autorización judicial, en donde él haya, como dice la Fiscalía, solicitado una suma de dinero para el dictado de una resolución o de un voto en particular. Con un detalle que cuando se hizo el procedimiento, 14 días antes, ese expediente ya estaba en el gabinete del ministro Garay para la tercera firma. Entiendo. La pregunta es, ¿cómo él puede incidir en algo que ya hace 14 días estaba en el gabinete de otro ministro para la tercera firma? Entiendo, doctor. ¿El viernes a qué hora va a ser, doctor? 7:30. 7:30 de la mañana. Sí, señor. Ya. No sé, me sigue rondando en la cabeza este tema de defenderse a uno mismo. Doctor, ¿en el Código Procesal existe una norma clara o hay una norma clara en alguna ley donde dice si usted se está defendiendo a sí mismo debe de decirlo claramente o no? A ver, así tan tajantemente como decís, no, pero en la Constitución Nacional habla de derechos procesales y un derecho es algo que se ejerce, no se impone. Sí, definitivo. Y él habla de que uno tiene el derecho a defenderse por sí mismo o a contar con un abogado de su confianza. El doctor Bajac ejerció ese derecho y nombró un abogado de su confianza. Sí, o sea que él en realidad lo que eligió fue tener un abogado de su confianza. En ningún momento dado le dijo al tribunal, al juez penal de garantía en ese momento, yo voy a ejercer mi propia defensa. No lo hizo, no lo exteriorizó. Es correcto. Ya. Así literal. Aparte, si con una lectura atenta dice de defenderse por sí mismo o con un abogado de su confianza. Ya. O sea, es distintivo. O te defendés vos solo, o uno u otro, por o eso. te defendés con alguien. Por eso. Y el doctor Bajac nunca firmó un solo escrito, solo, por más de que sea abogado. ¿Por qué? Porque siempre estuvo con abogado de confianza. Pero, y doctor, apelo... Sí, señor. Perdón, doctor, porque me interrumpo. ¿Cómo no? No, un detalle no menor también.
en el mismo acto habría un abogado defensor técnico que aparte particular y también que el otro se defiende por sí mismo, o sea, no es compatible tampoco al mismo tiempo. Claro, tiene que ser por uno u otro. ¿Te vas por ruta 1 o por ruta 2? No podés llegar a Ciudad del Este por ruta 1 y ruta 2. Por uno Por por ruta otro. 1,5. Sí, Claro, no o podés. sea, Entonces, acá lo que dice es, la regla del telemático dice que tu abogado tiene que estar al lado tuyo presencialmente. Sí, En este caso del ex ministro Bajac, él tenía un abogado, solo que no estaba presencialmente en la audiencia. Así es, doctor. no, exactamente. El doctor Bajac tenía que estar físicamente al lado de su abogado. Claro, físicamente. Y tal eso es lo que no cosa ocurrió. No pasó. Correctísimo. Entonces, y aparte, al no ocurrir eso, no estaba él en defensión, digamos, estaba en un estado de indefensión porque su abogado no estaba, según las reglas del telemático, nomás estoy diciendo, ¿verdad? Estamos tratando de sacar una conclusión, ¿verdad? Claro. Entonces, en ningún momento dijo Bajac, ni siquiera en ese acto, por más que no esté mi abogado, yo me defiendo a mí mismo. Tampoco hubo esa esterilización. no existe eso. Ok. No existe, no aconteció eso y tampoco hay una constancia en el acta porque no existió. Pero dicen ahí, no, pero Bajac declaró, Bajac se defendió, no hubo indefensión. Está bien. Pero, ¿qué es más importante? ¿La regla o el resultado? La regla que te dice que deberá estar en forma física. Las reglas 1000 por 1.000.000 es. En derecho penal al menos es así, ¿verdad? Según lo que yo tengo entendido. Porque no existe luego proceso si no existe regla. La regla es siempre primero, ¿verdad? Acá no estamos huevo y la gallina, es la regla. Y juguemos un poco, hagamos el ejercicio. Y el deporte es muy interesante para esto. El proceso es como un juego. Tenemos dos equipos, uno que tiene 11 jugadores y el otro que tiene 5. Sí. El que tiene 5 se defiende. La regla dice que tiene que ser 11 contra 11. 11 contra 11 en principio. La regla dice que tiene que ser, deberá estar en forma física. Sí. Se jugó el partido, 11 contra 5. ¿Chutaron al arco de 5? Sí. ¿Se defendieron? Sí. ¿Pero de qué forma chutaron? ¿De qué forma se defendieron? Claro. Terminó el partido. Y acá también terminó la audiencia. Entonces, ¿de qué te estás quejando? Ese es el mensaje que da el tribunal. Pero no se respetó la regla y acá hay que respetar la regla independientemente del resultado. La ley 6495, artículo 3º, creo que es numeral. Esa es la ley del telemático. Numeral telemático. 3, sí. La ley es la ley que regula la utilización de los medios telemáticos en su artículo segundo, última parte. Sí, segundo, última parte. Ahí, justamente la vez pasada se dio algo parecido en un juicio oral donde la defensora pública María Fernanda Laíno le dijo al tribunal, porque su cliente estaba en Pedro Juan Caballero y no había un abogado presente, le dijo, mira que esto podría ser nulo. Y le dice el tribunal, no, pero hay una acordada de la corte que dice que igual puede hacerse así. ¿De qué fecha es la acordada? Y bueno, es lo que le dijo y al final ella, aceptó. No te estoy contra, esa acordada existe, pero esa acordada va en contraposición a la ley y esa acordada es posterior a la audiencia del doctor Bajac. Claro, pues esa es la acordada de la cuando había pandemia. Claro, pero esa acordada no tiene efecto retroactivo, fue posterior a la audiencia a la audiencia preliminar del doctor Bajac. Y aparte que no tiene tampoco potestad sobre la ley. Absolutamente. Y es como, vos sabés que es interesante, perdón que tú Raúl. Sí. El derecho laboral. ¿Qué nos enseña desde el día 1? Los derechos laborales son irrenunciables. Sí, totalmente. Las vacaciones no puedes. Yo quiero trabajar, yo tengo el derecho a trabajar 48 horas, pero bueno, firmo un contrato y yo voy a trabajar 100 horas. Yo renuncio a mi aguinaldo, renuncio a mis vacaciones pagas. De la misma manera funcionan en los derechos con prevalencia constitucional, el artículo 7. Él no puede renunciar al derecho de estar físicamente con su abogado porque le genera indefensión y eso lo dice la propia ley en forma imperativa. No podés renunciar y si renuncias es inválido y eso dice el artículo 6 del Código Procesal. Evidentemente los derechos son inviolables y son irrenunciables y en caso de renuncia acarrea la nulidad. Evidentemente que vas a reponer esto y vas a dejar la reserva de apelación, doctor, ¿eh? Absolutamente. Sin entrar con el fondo del asunto, que todavía tenemos mucho todavía para divertirnos en términos respetuosos. O sea que, porque Raúl pues te dijo, y eso me confundió, por eso te pregunté para clarificar,
¿esto qué Ajá. va a decir la corte, verdad? En su momento. Sí, en su En momento. su momento. O sea, en realidad, Perdón. si Yo sigue ya el me adelanté a... claro, si sigue el proceso. Per salto ya dice. No, y por eso, Raúl, a mí me confundiste. Perdón. Porque ahí me voy a la corte y dije, a la pucha, ¿cómo se va a la corte? ¿Cómo? ¿Entendés? No, ya, a veces ya pero demasiado me adelanto. en realidad, acá podemos estar en presencia de un proceso absolutamente nulo. Tal cual. Nulo de nulidad absoluta, que por más que se haga el circo este de llevar para adelante, de condenar si hay prueba, incluso se puede resolver porque no era. Pero hay- Lo que pasa es que acá pues tenemos a ex ministro Bajac del otro lado, ¿verdad? Porque de por ahí era otra persona, Hugo Pérez, probablemente se le daba la razón, ¿verdad? Pero Ujú. un punto, hay un tribunal de apelación, creo que era la cuarta sala que integró el doctor Emiliano, también se anuló un juicio oral por este motivo. Ujú. Pero creo que fue a la corte y ahí revocaron, no me acuerdo si salió eso, pero sí que hay yo justamente comenté eso, me acuerdo, el defensor público Jorge Saya, el que hizo la apelación. Ujú. ¿Te acordarás de ese, doctor, vos, o no? Sí, sí, sí. Leí en su momento tu comentario. Y en definitiva, cada caso es distinto, cada caso es un partido distinto, pero no se puede negociar con el texto claro de la ley. El acto patrón te dice, esto tiene que ser de esta manera. No están dadas las condiciones, cuarto intermedio, se suspende, pasamos para otro día, pero no llevar adelante a tambor batiente, pisando todas y cada una de las garantías que está establecida en la Constitución. O sea, estamos hablando de indefensión. Así mismo. De hecho, que el juez penal de garantía, no sé quién fue, ya pisó un poquito todo eso, ¿eh? Por Sí, eso está juicio oral, ¿verdad? Claro, claro. Y Pero hay- doctor, no sé si quería hacer futurología, pero ponerle que continúe esto. Ujú. ¿Es muy contundente la posición probatoria del Ministerio Público o se esforzó por todos los medios para llegar a esta instancia? Es un gigante con pies de barro. La figura del doctor Bajac, más de 50 años en la actividad pública, digamos, es por sí misma un elemento que hace que estemos conversando, por ejemplo, en este momento. Entonces es atrayente, es mediática, pero es pura apariencia sin sustancia. No tienen de dónde agarrarse para probar lo que pretenden probar. Entiendo. Aparte, no es un dicho, es un hecho. Todas las evidencias apuntan a eso. Todos los relatores que se fueron a declarar ante la Fiscalía explicaron cuál era la situación. El voto ya estaba hecho al tiempo de que se generó todo este problema. Ya estaba hecho en sentido contrario del señor con la adhesión de Torres. El doctor Torres fue el preopinante, pasó por lo del doctor Bajac, adhirió su voto y fue hasta el doctor Garay, y ahí fue donde explotó la bomba. O sea, cuando se presentó la denuncia, 14 días antes del expediente ya estaban con el doctor Garay para la firma. Entiendo, doctor. O sea, yo sé que, permitidme la ironía, que el doctor Bajac tiene brazos largos, pero no creo que haya llamado no creo que pueda tener incidencia ni en el gabinete del doctor Torres, ni en el gabinete del doctor Garay, ni en el gabinete de ninguna otra persona. Realmente. Doctor, muchísimas gracias por su ¿Puedo tiempo. quedarte un ratito en Sí. línea privada, doctor? Allá, ¿Cómo en línea, no? quédate un ratito. Sí, con mucho gusto. Dale. Usted está escuchando PDS. El doctor Raúl Caballero es defensor del doctor Miguel Oscar Bajac. Nos vamos a una primera